Buenos días. Hoy vamos a trabajar con un tema de área teórica. Es el primer tema que estudiamos los entrenadores, bases científicas de la adaptación. Esencialmente, el apunte implica aprender cómo la adaptación deportiva es posible dentro del organismo de un alumno. Por eso el subtítulo que le puse es cómo llegar desde la biología de la adaptación. Eso significa que nosotros tenemos un cuerpo biológico que nació adaptable, ¿eh? O sea que es una característica biológica la adaptación. De no ser así, nos moriríamos casi por cualquier cosa, por un virus, una bacteria. Si nuestro cuerpo no tendría la capacidad de adaptarse, inclusive cuando cambiamos de ámbito, cuando tenemos que vivir en otras ciudades, en otros países, o cuando tenemos que cambiar nuestro hábito alimentario. En cualquier circunstancia, si nuestra biología no fuera adaptable, pereceríamos, moriríamos. Es una característica del ser vivo la adaptación. Ahora, esa adaptación es para el medio ambiente con la que nacemos, o sea, para adaptarnos a cosas cotidianas y responde a estímulos cotidianos y del medio ambiente. El entrenamiento es uno de esos estímulos, no es el único, no es exclusivo y ni siquiera nuestro cuerpo nació para él, sino que lo tenemos que adaptar. Ese proceso de adaptación nos va a llevar, y ese potencial de adaptación biológica nos va a llevar hacia la adaptación deportiva, que es lo que nos importa a nosotros. Primero, en esta clase vamos a ver cómo hace la biología para producir adaptaciones. Vamos a estudiar ciencia básica biológica para entender la adaptación. Es lo primero. Seguiremos después con la parte más específica de la biología de la adaptación. Ya nos meteremos dentro, sí, de la biología en cuanto a características de seres vivos y funciones orgánicas. Y por último, la tercera clase de este apunte, para entenderlo, va a ser la adaptación deportiva. Se podría decir que estos dos conceptos, tanto entender la adaptación biológica y cómo llega a la deportiva, como las herramientas que nos da la biología para llegar a la deportiva, ambas son el sustento biológico de la adaptación deportiva. El concepto que nos debería quedar es que nadie puede entrenar si no adapta su cuerpo para entrenar, porque no ha nacido para entrenar. Concepto que la biología se va a encargar de dejarnos claros en las próximas clases. Ahora bien, cambiemos el pizarrón. El apunte que ustedes van a recibir, que se llama así Base Científica de la Adaptación, para poder estudiar esas bases científicas, no olviden que el área teórica es un espacio pedagógico de explicación científica e interdisciplinaria de fenómenos. La adaptación es el fenómeno más determinante que tiene el entrenamiento deportivo. Nadie podría entrenar si no tenemos un organismo adaptable. Por eso es determinante, lo determina. Pero vamos a la primer base teórica de la adaptación, que está dentro de cualquier diccionario. La RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, dice que adaptar es cambiar función original de objetos y mecanismos. Cambiar función original. Este concepto significa que las cosas y los mecanismos y las funciones nacen para algo, función original. Mi ejemplo de clase siempre es una silla, ¿no? Yo puedo usar para muchas cosas la silla. Lo cierto es que los ingenieros, cuando la crearon, la pensaron para que me siente. De tal forma de que si yo le cambio la función original y, por ejemplo, piso una silla para llegar a un lugar más arriba, en una alacena, por ejemplo, en un placar, para sacar algo, y lo hago recurrentemente, la silla va a ir perdiendo esa función original y se va a ir rompiendo, porque la piso en otro lugar, porque está pensada para que el cuerpo pose, de ahí la palabra silla, sobre un eje, el peso, y que las piernas caigan hacia el piso. O sea, los ingenieros la pensaron de esa manera. Por lo tanto, si yo la piso en una punta, en una esquina, en el medio, a pesar de ser el mismo peso, la silla termina rompiéndose como lo hemos visto mil veces en nuestras casas. Eso es cambiar la función original de objetos. Ahora, la silla es un objeto. Si yo quisiera, por ejemplo, usarla la silla como un banco, no es problema. No hay problema, porque tiene un material determinado. Vamos a suponer, para que sirva mi ejemplo, que nuestra silla es de madera. Se la llevo a un carpintero y le digo al carpintero que me adapte la silla que nació para que yo me siente, que la adapte y que me haga una silla la cual puedo pisar.
¿Qué va a hacer el carpintero? Le va a cambiar la función original al objeto. O sea, la va a reforzar. Al reforzarla, me permite pisar y después sentarme. O sea, gracias a la adaptación de ese objeto, a cambiarle la función original, ahora es útil para dos o más cosas. Lo mismo con los mecanismos, exactamente lo mismo. Nosotros hemos nacido con un mecanismo, que es el mecanismo biológico. El mecanismo biológico es un organismo, que la biología le ha dado una función original, que es movernos. El conjunto de órganos que permiten el movimiento, así es como la biología define al organismo. El organismo es el conjunto de órganos que permiten el movimiento. ¿Qué significa eso? Que ustedes, por ejemplo, están sentados o acostados, que eso les permite ahora esta tecnología, escuchar esta clase. En la posición en la que se encuentren, cualquiera sea, ustedes, hay algún tipo de su segmento corporal que se está moviendo, ya sea que estén flexionando la rodilla, la cadera, por ejemplo, si están sentados, o que estén moviéndose, o cebando mate. Lo que estén haciendo significa movimiento para la biología. Y ese costo de moverse es bioquímico, o sea, su bioquímica está dándoles la energía que les permite hacer cualquier tipo de movimiento, inclusive a mí hablarles ahora. Es bioquímico el esfuerzo. O sea, la energía que utilizo es bioquímica. Así como su auto usa nafta, nosotros usamos bioquímica. Ciertas sustancias químicas que vienen de nuestros alimentos y que luego van a la sangre, que cada célula toma y produce la energía que necesita para mover a su tejido y para mover a su órgano. El movimiento es otra característica del ser vivo, nace con nosotros, y todos los órganos de nuestro cuerpo responden a él. Ahora, así como la nafta del auto no es igual que el combustible que utiliza un auto, por ejemplo, gasolero, porque es gasoil, ya no es nafta, pero tampoco un avión utiliza nafta, utiliza una nafta especial, un combustible especial que se llama JP1. ¿Qué significa eso? Que los motores de los mecanismos nacen con distintas formas de funcionamiento y requieren distinto combustible. La forma de producir combustible que tienen las células de nuestros órganos nos permiten el movimiento, pero no permiten el entrenamiento. Esa es la razón por la cual cuando soy sedentario y salgo a correr me canso mucho antes de lo que se cansa un atleta. Él ha preparado, podríamos usar palabras ya, ha adaptado, ha cambiado la función original de movimiento que tenía con procesos de entrenamiento, saliendo del movimiento y llegando a medios y métodos del entrenamiento. Obviamente este proceso, como todo proceso de adaptación, pasar un movimiento a ejercicio, de ejercicio a medio del entrenamiento y de medio a método, es algo absolutamente posible en la adaptación biológica. Ahora, no hemos nacido para el ejercicio, pero sí hemos nacido con el potencial de lograrlo. Así como la silla no había nacido para que yo la pise, pero tiene un potencial dentro de sus materiales que me permite modificarlo, cambiarlo, no a mí, al carpintero, si es de madera la silla. Nuestro mecanismo biológico es un organismo que ha nacido con un conjunto de órganos que permiten movernos. Ese nivel de movimiento que tiene el organismo de cualquier persona, en el entrenamiento se llama condición física. O sea, la condición física es lo que el alumno puede hacer en el momento que me contrata con su cuerpo. Se podría decir en términos biológicos, la condición física de un alumno es la suma de potencialidades de todos los órganos en el momento que él viene para poder moverse. O sea, en el momento que me contrata para poder moverse. Por lo tanto, es universal. Todos tenemos condición física. ¿Y qué busca un alumno entonces? Cuando viene a entrenar. Cambiar la condición física. Es muy posible que el estímulo que está viviendo el alumno, que puede ser la vida, que puede ser un deporte, que puede ser una actividad, esa condición física que tiene, que le da la propia biología, no le alcanza. O sea, lo voy a decir en otro término que está aquí, al lado. El alumno puede vivir su vida, puede trabajar, puede atender a su familia, puede salir con sus amigos y puede hacer su vida social. Pero se cansa, aptitud, jugando al fútbol. ¿Qué es jugar al fútbol? Ya es una aptitud física, ya no es una potencialidad. Es la capacidad actual que tiene un alumno, es la capacidad actual para responder a un estímulo específico. Puede ser un partido de fútbol, un partido de tenis, un partido de hockey, o no, puede ser una clase de técnicas de gimnasia, o una clase de box training, de taekwondo,
o puede ser simplemente su trabajo, o puede ser simplemente, como pasa hoy, su vida. O sea, no tiene aptitud física para vivir esa vida. Por lo tanto, la condición física no le alcanza. ¿Bien? Ese es el momento en el que la persona, aquí está, va a ir a su acondicionamiento físico y normalmente para eso, lo voy a dejar ahí, contrata a un entrenador o no, o va solo al gimnasio, o va a caminar o a correr, hace lo que le parece. Pero en biología el concepto es así. Todos tenemos un mecanismo biológico que sirve para algo, que depende del conjunto de órganos y la capacidad bioquímica, biológica en realidad del cuerpo de permitir el nivel de movimiento que tiene esa persona, a lo que llamamos condición física. Y si esa condición física no alcanza para algo que quiere hacer un alumno, que puede ser salud, estética, rendimiento, quiere decir que tiene condición física, pero le falta aptitud física para eso que quiere. Para lograrlo, la ciencia del entrenamiento creó el concepto de, aquí está la palabra, frase, acondicionamiento físico. Es una frase, no una palabra, por eso me corregí. El acondicionamiento físico es propio del entrenamiento, pero no olviden algo, lo podemos hacer porque los entrenadores podemos cambiar la función original de un mecanismo orgánico que se llama mecanismo biológico. ¿Y para qué lo haríamos? Bueno, muy simple, lo haríamos porque mi alumno requiere una cierta aptitud que hoy no tiene. La pregunta que nos deberíamos hacer ahora nosotros, que se va a hacer el apunte a medida que lo vayan leyendo, es si el organismo puede hacerlo. La biología del entrenamiento y la biología propiamente dicha responden a esa pregunta. Claro que sí. Hay un concepto que es de adaptación biológica. ¿Qué es la adaptación biológica? El apunte dice, usando a Matveyev como en realidad la escuela rusa de entrenamiento, en biología de adaptación, dice que la biología está, cada órgano, la biología en general, tiene una serie de transformaciones, aquí está la palabrita que estuve usando, bioquímicas, para adaptarnos al medio ambiente. O sea, ese potencial de adaptación al medio que tiene nuestra adaptación biológica, es la herramienta que nos va a permitir a nosotros que el entrenamiento sea parte del ambiente del alumno, de ahí la adaptación, para que él pueda transformar bioquímicamente y así adaptarnos a ese estímulo que es el de entrenamiento. Obviamente, la ciencia del entrenamiento ha creado medios y métodos para lograr ese proceso. Ya hemos estudiado la definición de ciencia de entrenamiento como ese conjunto de procedimientos, métodos, que aplicados de tal manera, medios, produce, no olviden porque lo corregí mucho en los trabajos prácticos, determinados rendimientos. El determinado es la aptitud física. O sea que, por más que la mayoría de nosotros crea, de hecho muchos de nosotros lo ha buscado inclusive, que hay un método que es el que nos sirve a todos, que hay un medio que nos sirve a todos, de que hay algún tipo de actividad física universal que nos haga bien a todos, eso es prácticamente imposible. Si no, como siempre digo yo, los planes se venderían en farmacias como un medicamento, que es igual casi para todos. Y digo casi porque ustedes saben que los medicamentos tienen contraindicaciones. No todos pueden tomar el mismo remedio para todo. Para eso están los médicos, para recetarlos. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo que no todos logramos de la misma manera nuestra aptitud física, por los órganos. Porque los estímulos orgánicos que logran el potencial para que permitan algo, dependen de el cambio ecológico de la persona, de su alimentación, de sus pautas de descanso, de sus niveles de movimientos previos. Lo cierto es que, como tenemos transformaciones bioquímicas y nos podemos adaptar, podemos lograr que, partiendo del movimiento, me voy al esquema de abajo, en mi pizarrón, aquí, movimiento, puedo construir ejercicios, porque el ejercicio es un movimiento construido. O sea que yo, gracias a qué conjunto de órganos me permiten el movimiento propiamente dicho. Digamos, mi hígado, mi riñón, mi páncreas, mi corazón, todos esos órganos tienen que colaborar para que yo me pueda mover. Me dan la función, la fisiología, producen la energía. Pero visiblemente, ¿quién hace el movimiento? El aparato locomotor. ¿Por qué me doy cuenta que me muevo? Porque me levanto de la silla, porque cebo mate, porque camino. ¿Y quién lo hace? Bueno, todo el cuerpo. Pero
¿Yo cómo me doy cuenta que camino? Porque una pierna sale primero y después va a la otra y se apoya. Entonces es el aparato locomotor el encargado, como productor, de producir al final el movimiento. Insisto, una rodilla no podría flexionarse sin energía, y la energía la hace la célula, pero con materias primas que vienen de la sangre, que la manda el sistema digestivo y que la bombea el corazón, de donde la sangre con oxígeno, y el oxígeno viene del pulmón. Y así podría, durante media hora, hablar de cómo funciona el organismo todo para que ustedes muevan una pierna. Pero nosotros vemos que la pierna se mueve, por eso le llamo mecanismo final de movimiento, a cuando el segmento óseo se mueve. El aparato locomotor es el que produce por fin el movimiento. Ahora, ese movimiento se mueve en articulaciones. Por ejemplo, en la articulación, vamos a llamar articulación del hombro, a la articulación que forma aquí el hombro, el que ustedes se tocan en sus extremos, derecho e izquierdo. Hay al menos 4 movimientos que se deben hacer para que ustedes saluden a una persona, con esa articulación, que es del hombro. O sea que hay 4 movimientos, pero el saludo es un movimiento ya que ustedes hacen cuando levantan la mano, flexionando el codo y el hombro, y mueven la palma de su mano. Ese saludo es un movimiento complejo. Es un conjunto de movimientos, con exactamente los mismos movimientos con los que saludo a mis amigos y a mis vecinos cuando se están yendo, es que creo ejercicios tales como, por ejemplo, la flexión de hombro. O sea, el vuelo frontal, el vuelo lateral, el press de hombro, el press de pecho. Todos esos movimientos que nacen en el aparato locomotor forman un ejercicio, pero tienen cierto nivel de construcción. Y esos somos los encargados, los entrenadores. Por eso es que estudiamos la biomecánica, que es la ciencia del movimiento, para poder construir ejercicios. Una vez que un alumno aprende un ejercicio, y luego ese ejercicio es aprendido en relación a un fin, el fin de mi alumno, ese ejercicio se convirtió en un medio del entrenamiento. Ahora lo puedo usar como un medio, ese ejercicio, para que mi alumno se mueva. Ese ejercicio, que se convirtió en medio, si yo le pongo un procedimiento, o sea, un método, logro el rendimiento buscado por mi alumno. Este proceso es el proceso que hacemos los entrenadores para el acondicionamiento físico. Por eso, Medvedev dice que es el resultado de ese acondicionamiento de un complicado proceso pedagógico. Lo que acabo de describir recién yo, ¿sí?, es ordenar un todo, que es el rendimiento, en partes, empezando por lo más simple, que es el movimiento. Esto es pedagogía. La pedagogía también dice que por ejemplo, otro ejemplo, pero más de mi clase, la pedagogía también es la ciencia de la educación que dice que un entrenador lo primero que tiene que aprender es la adaptación. Ustedes tienen este año, para ser entrenadores, que aprender 12 temas teóricos. Bueno, es la pedagogía, la ciencia de la educación, que dice cuál enseñamos primero. El entrenamiento también tiene un proceso pedagógico. Les va a decir qué es lo que su alumno hace primero. Si la vida, o sea, la condición física de su alumno ha hecho que se mueva poco, no importa las circunstancias, pero su alumno, hasta que llegó a ustedes, se movió poco. Antes de hacer ejercicios, va a tener que recuperar lo que en teoría se llama la motricidad. Va a tener que lograr que ese conjunto de órganos permitan un movimiento tal cual para el que nació el alumno. Por eso es un movimiento a nivel vital, que está estudiado por la biomecánica. Una vez que recuperaron el potencial de movimientos del alumno, ya están en posición de construir ejercicios. Y una vez que el ejercicio ha sido aprendido, y que el ejercicio ha sido automatizado, está en condiciones de crear un medio, al cual luego le van a poner un método. Eso es un proceso pedagógico, ir de lo poco a lo mucho. Principio pedagógico, que es un principio del entrenamiento, que lo vimos en la clase anterior en el área teórica práctica en la carrera de entrenamiento. Ahora bien, ese complicado proceso pedagógico de orden también es biológico. O sea que la biología, así como el entrenamiento, también tiene principios, que los vamos a estudiar en este mismo apunte. Perdón, en este mismo apunte, pero no en esta clase. ¿Ven? Los principios de la biología, aquí volví al pizarrón anterior, está dentro de la clase que viene.
los principios de la biología. Lo van a recibir ya en el apunte hoy, pero lo vamos a estudiar la clase que viene. Y biológico, dice. Y lo que logra ese proceso biológico es una modificación fisiológica, o sea, en las funciones. Aquí está, la bioquímica y las morfológicas. Esto viene de forma, por lo tanto es anatomía, morfológica. O sea que para que un alumno tenga una condición física superior y que le permita a esa condición física tener la aptitud que necesita, requiere de un proceso que tiene dos características, es pedagógico y es biológico, y que en nuestra carrera es el proceso de entrenamiento. Ahora bien, cuando se enfrentan ustedes a la adaptación biológica en el apunte, van a tener frases que requieren de cierta explicación para la aplicación de ellas y el aprendizaje. El apunte en biología dice que la adaptación, primero voy por el lado izquierdo de sus pantallas, depende de una serie de estímulos biológicos, dice mi pizarrón. Depende de una serie de estímulos. ¿Qué es un estímulo biológico? Cualquier acción que requiera una respuesta orgánica. Por eso yo cuando doy en estas clases de biología, de área teórica, ejemplos, trato de no quedarme en el ejercicio. Porque cuando ustedes sean entrenadores, los alumnos entrenan con nosotros alrededor de mínimo 2 a 2 horas y media por semana. Pero tienen un máximo de ese tiempo. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento entrena 3 veces por día, en promedios de 3 a 4 horas diarias de entrenamiento, dividida en 3 veces por día. Un atleta común, pero no de alto rendimiento, puede llegar a entrenar hasta 2 horas por día más o menos, pero en un solo turno. La mayoría de los atletas no profesionales para entrenar tienen que trabajar, o sea que no le pueden dedicar en el día mayor cantidad de tiempo al entrenamiento. O sea que si sacamos la cuenta en tiempo, los estímulos que más recibe el organismo no son deportivos, por más que sea atleta. Por eso es que estímulos externos al entrenamiento adaptan más a un individuo que los del entrenamiento propiamente dicho. Por ejemplo, las pautas de descanso, o sea, las horas que duerme mi alumno. Por ejemplo, las pautas de alimentación, o sea, la cantidad de veces que come por día un alumno. Los hábitos sociales no deportivos, como por ejemplo fumar, por ejemplo, o las actividades no saludables, como comer en exceso. Cualquier cosa que se coma en exceso, no es que sean grasas, cualquier comida en exceso es mala. Todo lo que para la biología es bueno, tiene que tener racionalidad. No solo por la razón, sino también por la ración. Si ustedes se comen una manzana es perfecto, se comen media docena de manzanas, o hacen una dieta a base de manzana, lo más posible es que a la larga les haga mal. Todo lo que requiere una respuesta orgánica es un estímulo biológico y compite, cuando estoy trabajando con un alumno, con el rendimiento de mi alumno. Por eso cuando yo les explico la interdisciplina en un área teórica, es porque tienen que entender que el rendimiento de un alumno no tiene una dependencia directa y absoluta con el medio y el método de entrenamiento, sino con cómo el organismo responde. Fíjense ustedes que ese estímulo biológico va a producir, sigo con su apunte, una respuesta de autorregulación del organismo. Y esto es un proceso bioquímico. Esto es un proceso bioquímico. Esa respuesta de autorregulación. En este apunte vamos a entender mucho mejor, más adelante, en la próxima clase sobre todo, qué es una respuesta de autorregulación cuando nos metamos dentro del metabolismo. Ahora, para explicarlo de manera simple y que se entienda, ¿por qué es autorregulación? Porque la regulación orgánica, esta palabrita que dice regulación, ¿vieron cuando, bueno, para aquel que pueda entender este ejemplo, pero el auto cuando ustedes lo hacen arrancar, arranca un auto, sea que manejen o no, si ustedes dejan el auto y sacan todo y dejan andando, el motor del auto tiene un ruidito que es regular. De hecho, los mecánicos le llaman cómo regula el motor, en ese caso. Todos los motores, incluido el de la heladera, por ejemplo, o el del aire acondicionado. Cualquier motor regula. Significa que ese es su movimiento de equilibrio. Obviamente, si ustedes aceleran, el ruido del motor cambia. O cuando abren la heladera y cierran y ella tiene que volver a arrancar para volver a tener el frío que tenía,
pasa exactamente lo mismo. Lo mismo cuando prenden un calefón. O sea, cualquier mecanismo tiene un momento de regulación. Su organismo también, y se llama homeostasis. Autorregulación significa que su organismo siempre, igual que cualquier motor, igual que cualquier mecanismo, va a tratar de volver a esa homeostasis. Por lo tanto, cuando ustedes estimulan biológicamente a un organismo, él tiene una respuesta de autorregulación. Genera un proceso bioquímico inconsciente para ustedes e involuntario, y empieza un proceso de autorregulación, o sea, de volver a su equilibrio, de volver a su homeostasis. Esto es lo que los entrenadores mejoramos en nuestro alumno. Así como un mecánico tiene la posibilidad de mejorar a un motor de un auto, o cualquier técnico de cualquier otro elemento que tenga mecanismos, como por ejemplo el técnico del aire acondicionado, o el de la heladera. Los entrenadores somos los que aumentamos la capacidad de regulación orgánica para que la respuesta de autorregulación que tenía mi alumno, a la que yo llamé condición física, en mi pizarrón anterior, voy a volver a él. O sea, mi alumno viene con un conjunto de órganos que le permiten cierto nivel de movimiento, condición física. Yo lo acondiciono para que mi alumno tenga otra aptitud física. Pero parece que las modificaciones que tengo que lograr son fisiológicas, bioquímicas y morfológicas. O sea que tengo que cambiar, cambio de pizarrón, la respuesta de autorregulación de ese organismo para que ahora sea más apto. ¿Cómo lo logro? También está en el pizarrón anterior el cómo lo logro, a través de medios y métodos del entrenamiento. Que no olviden, nuestro alumnito no nació para poder desarrollarlos. Por lo tanto, antes tengo que enseñarle ejercicios y antes tengo que recuperar su motricidad, o sea, su movimiento. Siempre, siempre, el proceso de adaptación deportiva empieza en donde mi alumno llega, o sea, en su condición física. Y vamos en busca de su aptitud física. Por lo tanto, esta serie de estímulos que son en esencia biológicos, pero el entrenamiento nos va a enseñar en adaptación deportiva el cómo se hace esa sesión para lograr una respuesta de autorregulación que cambie el mecanismo bioquímico con el que nació mi alumno, lo mejore, en realidad no es que lo cambie para mal, lo cambie para bien, y que mi alumno aumente su capacidad de autorregulación, o sea, logre su aptitud física. Cuando eso se va logrando, claro, es como el motor va trabajando cada vez mejor, cada uno de los motores. Porque los entrenadores entrenamos capacidades motoras, y cada capacidad motora responde a una parte de la biología del alumno. Siempre responde a una anatomía y a una fisiología. Por ejemplo, en este cuatrimestre, toda la escuela va a estudiar en su área teórica práctica a la capacidad motora fuerza. Estoy tomando mate. La capacidad motora fuerza responde a una anatomía, el aparato locomotor. Y eso responde a una fisiología, o sea, la forma en que ese aparato locomotor funciona. Cuando yo hago estímulos de fuerza, los procesos bioquímicos van modificando la función de las células, y también la función de las células hace que funcione la anatomía de esa estructura. Cuando yo mejoro, por ejemplo, el funcionamiento de un músculo, el músculo, como aumenta su fisiología, necesita crecer, morfología. El crecimiento, lo vamos a aprender, es otra característica de los seres vivos. Por eso es que el tono muscular, a medida que más medios y métodos hago, funcional, más aumenta, morfológico, anatomía, fisiología. O sea que para que mi alumno tenga más aptitud, mi alumno necesita que su función crezca, la fisiología, y que su anatomía crezca. En este caso, lo hacen ¿para qué? Para poder responder a las diferentes demandas de rendimiento requeridas por la preparación. La preparación que está resumida en el proceso de entrenamiento en una sesión. ¿No? O sea que los entrenadores usamos sesiones como estímulos biológicos para lograr respuestas de autorregulación orgánica a partir de un proceso bioquímico que ellos van modificando la fisiología y la anatomía de mi alumno. Lo van modificando funcional y morfológicamente. Este proceso, que en realidad es un proceso, vuelvo a mi pizarrón anterior, es un proceso de entrenamiento, que es medios y métodos,
este proceso, es el que va a lograr el acondicionamiento físico de un alumno. Pero para eso, la biología me tiene que dar las herramientas. Y esas herramientas que me da la biología son, cambio de pizarrón de nuevo, los que vamos a empezar a trabajar a partir de la próxima clase. O sea, principios de la biología, características de los seres vivos y las funciones orgánicas. Cada una de ellas, este pizarrón forma parte de la segunda clase. Cada una de ellas es el potencial que me da la biología para yo lograr una adaptación deportiva, que va a ser nuestra tercera y última clase, obviamente, de este apunte, ¿no? Entonces, repasemos un poco. Parece ser que tenemos un conjunto de órganos que han nacido con nosotros que nos permiten cierto nivel de movimiento. En entrenamiento le llamamos condición física. Es lo que mi cuerpo puede hacer hoy. Ahora, si lo que mi cuerpo quiere hacer hoy no me alcanza para lo que yo quiero hacer, actitud física, voy a necesitar vivir un proceso de acondicionamiento físico. Muchas personas lo hacen sin entrenadores, lo hacen solas, porque creen que es fácil hacerlo. ¿Bien? No es fácil. De hecho, la teoría dice que es un complicado proceso pedagógico, porque tiene un orden. La pedagogía es la ciencia de la educación que estudia el orden del todo. Y biológico. Por lo tanto, tenemos que saber también de biología. Con modificaciones que son fisiológicas, bioquímicas y morfológicas. Nadie que no entienda todo este proceso, o sea, que no entienda que es un principio, una característica de un ser vivo, y con qué funciones orgánicas hemos nacido, puede crear sesiones que se vuelvan estímulos biológicos, que creen una respuesta orgánica de autorregulación determinada, proceso bioquímico, y que modifique al alumno de tal manera que se adapte para esa nueva tarea. O sea, para volverlo apto, para lo que él quiera. No olviden que los objetivos del entrenamiento pueden ser salud, puede ser estética o rendimiento. Rendimiento social para su vida o rendimiento deportivo para un deporte. Vamos a dejar aquí la clase. Van a tener obviamente el apunte y el trabajo práctico. Cuando terminen ese trabajo práctico, recibirán la segunda clase y